Gloria al Señor. Linda la alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Amén, pastor. Dios bendiga. Gloria. ¿Están preparados para la fiesta de los tabernáculos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá estaremos, yo estaré transmitiendo allá con los teléfonos por el día de intercesión y también la fiesta, todo lo estaré grabando. Nos vamos a gozar juntos. Como dice el Señor, creo que Ezequiel capítulo 43 o el capítulo 47, que en el milenio nos estaremos reuniendo una vez al año en el lugar que Él escoja para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Poco a poco, todos los líderes, los pastores, según vamos llegando al milenio, en estos últimos tiempos, el Señor le va a ir revelando a cada iglesia que hay que volver a las Escrituras. Hay que volver a como era la iglesia al principio, cuando se celebraban las fiestas. Pero el diablo cambió las fiestas bíblicas por las fiestas del diablo. El diablo reemplazó las fiestas que son hermosas, bíblicas, santas, por las tradiciones de hombres. Qué lástima. Pero bueno, Dios tiene control de todo. Ve, en las fiestas de los tabernáculos nosotros no vemos bebida, no vemos alcohol, no vemos bailes paganos, no vemos chistes sucios, pero cuando vamos a las fiestas navideñas, la mayoría de la gente baila, fuma, hace droga, bebe alcohol. Cuando yo salgo a trabajar durante las Navidades, a mí nadie me puede hacer un cuento porque son 28,000 viajes en las carreteras. 28,000 viajes, no hay ni el diablo me puede hacer un cuento a mí. Ponen luces, ponen bombillos, se visten de Santa Claus, que Santa Claus quiere decir las pezuñas de Satanás, Satan's claws. That's what Santa Claus means, Satan's claws. Pero son mensajes subliminares. Pero bueno, el Señor dijo que si alguien nos invita en estas épocas navideñas a participar con ellos, que todo lo hagamos para su gloria, que seamos luz en medio de la oscuridad. Hay muy pocos. El Señor dice que podemos ir y podemos visitar a nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros familiares, pero que seamos la luz. Llegamos a una fiesta navideña y tu familia empieza a oír la música mundana, tú eres la luz, tú te quedas sentadito clamando por sus almas. Señor, salva las almas de mi familia. Señor, salva las almas de esta persona que vive en oscuridad. Inscribe sus nombres en el libro de la vida. Mi hermano, yo tengo un poco de gripe, así que voy a estar tosiendo, pero yo voy a predicar la palabra. Así que mis hermanos, comamos o bebamos o cualquier otra cosa que hagamos. Ahí tú pones lo que tú quieras poner ahí. Thanksgiving, Navidad. Si quieres salir en Halloween a las calles, no te pongas, no te disfraces como el diablo o como hace el pagano. Si quieres salir a las calles en Halloween, sal con la Biblia y sé la luz en medio de las tinieblas. Y predícale a esas personas que andan sirviendo a Satanás, y nosotros con la Biblia le predicamos las buenas nuevas de salvación, porque recordamos que Jesucristo dijo: yo no vine a condenar el mundo. Yo vine a salvar lo que se había perdido. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? ¿Ok? Y como hablamos hace como 2 semanas atrás, Mateo capítulo 5, versículo 15, creo que dice que nosotros alumbremos
Entonces la luz no se necesita donde hay luz. La luz no se necesita entre nosotros para alumbrarnos unos a los otros, porque todos nosotros somos luz. ¿Quién ha entendido eso? Si nosotros somos la luz del mundo y nosotros solamente nos reunimos con nuestros hermanos de la fe, ¿cómo vamos a alumbrarnos unos a los otros si somos ya luz? No, más bien, dice el Señor, que vaya por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura, que nosotros seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces la luz tiene que llevarse donde hay oscuridad. Cualquier lugar que te inviten, ve, pero sé la luz. Lo demás es religiosidad. Y tenemos que recordarnos que Jesucristo aborrece la religiosidad. Y también aborrece el libertinaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aprender a diferenciar entre la religiosidad y el libertinaje. La religiosidad es, yo no voy a sentarme con mi familia en la cena navideña porque yo soy religioso. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. ¿Tú sabes lo que es espiritualidad? Bueno, mi familia que están en tinieblas me invitaron a comer con ellos en Navidad. Bueno, yo voy a ir a sentarme con ellos y les voy a hacer una historia del nacimiento de Jesucristo. Y cómo Jesucristo vino a la tierra a salvar el mundo, vino a salvar a aquel que se había perdido. Y voy a orar, si me lo permiten, voy a orar alrededor de la mesa. Y voy a pedir al Señor que santifique ese lugar, que bendiga esa casa, que inscriba sus nombres en el libro de la vida. Voy a hacer la luz. Eso es espiritualidad. ¿Pero qué? ¿Cuál es el libertinaje? Ay, que me da pena, mi tío quiere bailar conmigo, me da pena no bailar con él. No, no, porque ya eso es libertinaje. Que ay, que me da pena que mi tío quiera darse un traguito, mira, me trajo una cervecita y yo quiero quedar bien con mi tío ahora en las Navidades. Entonces me doy un traguito con él, entonces ya eso es libertinaje. Y les vuelvo a preguntar, hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer nosotros en las tinieblas? ¿Ser tinieblas nosotros también o ser la luz? Ser la luz. Ser la luz. Recuerden que Jesucristo se reunía con prostitutas. Él nunca decía, yo no voy a tal sitio porque hay prostitutas. ¿Cuándo vimos a Jesucristo huirle a las tinieblas? Jesucristo era, dice la Biblia, amigo de pecadores. Pero Jesucristo practicaba el libertinaje que practicaban ellos. No. Él era la luz. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Diferenciar lo que es religiosidad, lo que es espiritualidad, lo que es libertinaje. Porque ¿cómo vamos a alumbrar a nuestros familiares que aún son tinieblas, a nuestros amigos que aún son tinieblas, que no conocen a Cristo? ¿Cómo los vamos a alumbrar si no participamos con ellos, si no vamos a un asado con ellos? Si no nos sentamos a conversar con ellos, ¿cómo podemos darle el evangelio? ¿Cómo Dios puede salvar las almas que están en la oscuridad? ¿Cómo Dios puede buscar a esos escogidos que están todavía en la oscuridad? Bueno, tenemos que darle el evangelio. Nosotros no podemos quedarnos encerrados predicándonos el evangelio a nosotros mismos. Porque yo les repito, ¿cómo vamos a alumbrarnos a nosotros mismos? Esa es nada más una pequeña introducción. Pero vamos a entrar en la palabra. Hoy, cuando abrí las escrituras, abrí en la manifestación del Hijo, manifestación del hombre de pecado. Manifestación del hombre de pecado. Mis hermanos, vayan a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y acuérdense que estos mensajes no son para condenar a nadie.
Son muchos años que Dios me tuvo capacitando para explicarle estas cosas a ustedes que yo he tenido que aprender también. Acuérdate que yo también he tenido tiempos con donde he sido religioso. Y a veces en la religiosidad nos pensamos que somos mejor que otras personas. Y tenemos que recordar que no somos mejores que nadie. Pero sí tenemos que ser diferentes que los demás. No podemos ser lo mismo que hace el de las tinieblas. Nosotros somos luz, somos sal. Hay una diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra del Señor, comenzando en el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Digan conmigo, el Señor no vendrá hasta que antes venga la apostasía. ¿Ok? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. En esta carta que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, él le habló a esta iglesia por quinta vez aquí en la segunda carta de los tesalonicenses, manifestación del hombre de pecado. Y esa es la manifestación de Satanás, del mismo diablo que va a tener una oportunidad para gobernar, va a tener la libertad de hacer lo que le dé la gana aquí en la tierra por un periodo de tiempo que Dios se lo va a permitir. Porque el mismo Dios dijo, que más adelante lo vamos a ver, que por cuanto las personas no quisieron escuchar la verdad, he aquí que el mismo Dios envía un espíritu de engaño. ¿Quién es el que envía el espíritu de engaño? El mismo Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién envía el espíritu de engaño? ¿Satanás o Dios mismo? Dios, Entonces, la gente tenía comezón de andar escuchando correcto, falsas cosas. correcto. Así mismo es. Todo aquel que no quiere escuchar la verdad, un día Dios le va a decir, ahí tienes al diablo para que te predique la mentira, para que te lisonjee. Estaba escuchando un testimonio ahí de un muchacho se iba a la iglesia cristiana, dice que era líder de jóvenes, lo estuve escuchando anoche mismo. Y ahora el muchacho está tatuado por todos los lugares. Y dice que él dejó la iglesia cristiana porque no había libertad. Entonces, porque había los predicadores que vivían las vidas esas extravagantes, robándole el dinero a la gente, este joven está buscando una excusa para servirle al diablo. Entonces ese joven un día, Dios le va a decir, tú quieres servir al diablo, ahí está, sírvale al diablo. Porque no hay excusa para servir al diablo. Un día nosotros vamos a comparecer delante del Señor, uno por uno, uno por uno. Señor, nunca escuché tu verdad. Tú sí escuchaste la verdad. Yo te envié y te puse pastores que te confrontaban. Pastores que te lecturaban versículo por versículo, renglón por renglón. Le decían, cuando eras hijo del diablo, te decían, arrepiéntate porque estás sirviendo al diablo. Y cuando eras hijo de Dios, te decía, sigue en ese camino, que ese es el camino angosto. Pero como esa palabra ya rara vez se predica hoy en el mundo, llegará el día, como dice la Biblia, de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes.
Todo ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar. Manifestación del hombre de pecado. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Aparentemente en esta iglesia de Tesalónica, después que Pablo le había escrito la carta, habían hombres, parece que eran falsos profetas, con falsas revelaciones, con nuevas revelaciones. Como la iglesia de Tesalónica estaba pasando por un tiempo de persecución, la iglesia se levantaron falsas personas y empezaron a escribir cartas como si fueran de Pablo. Y diciéndole a la iglesia que ya estábamos en la venida ya del Señor, que ya el Señor estaban en el día del Señor, que ya el Señor había llegado. Entonces Pablo, por eso que tiene que decirle en esta carta y explicarle por quinta vez, y le repitió lo mismo tantas veces, que para que llegue el día del Señor, tienen que haber ciertos acontecimientos que tienen que ocurrir antes que venga el día del Señor. Le dijo muchas veces, tienen que esperar que se manifieste el hijo de perdición, el mismo Satanás, que Dios lo reprenda. Dijo, tienen que esperar que veamos la apostasía. Y después aparecerá el inicuo, que es también Satanás. Y va a reinar aquí en la tierra por 3 años y medio. Y va a hacerse pasar por Jesucristo. Va a gobernar desde Jerusalén, desde Israel. Multitudes que no conocen a Dios lo van a seguir, lo va a engañar. Porque Él va a hacer prodigios, Él va a hacer señales. Pero los que conocemos las Escrituras, sabemos que cuando el Señor venga, va a ser como ese rayo que sale del oeste y se extiende hacia el occidente y del norte al sur. Todo el mundo sabrá que es el Señor Jesucristo que viene en las nubes con poder y gran gloria. Todo ojo lo verá. Pero este anticristo no viene así. El diablo no viene así. Él va a poseer un ser humano aquí en la tierra y va a gobernar desde Jerusalén. Y como a la gente se le ha predicado la palabra, y los predicadores hemos predicado la palabra y hemos repetido las escrituras, muchos están buscando iglesias con luces, con humo que salga de los altares, donde todo se vale, donde todo el mundo está a salvo. Y Dios va a decir, tú quieres una iglesia donde tú piensas que todo el mundo, llena de gente que no me conoce. Ahí tiene. El mismo diablo va a predicar la palabra y los va a engañar a todos. Y el mismo Dios dice, no quiere escuchar la verdad, te voy a dejar que te metan mentira. Y Pablo le advertía a la iglesia de Tesalónica, el día del Señor no ha llegado, que nadie los engañe. Veamos qué señales tienen que acontecer antes que venga el día del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya eso es la venida, cuando lo veamos con Él. ¿Quién? La iglesia. El remanente cuando se vea con Cristo. Dice, os rogamos, hermanos. Mira cómo Pablo rogaba. Mis hermanos, les ruego, mis hermanos. Les ruego que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Qué significa conturbéis? Es un estado de agitación. Es un estado de alarma. Mira, no se conturbéis, no se agiten, no se alarmen de toda la gente que habla del día del Señor, porque todavía no ha llegado. Pero ustedes van a ver ciertas señales
para que puedan identificar cuando ese día llegue. Y ustedes van a estar preparados. Ustedes van a saber diferenciar si es el diablo o es Jesucristo que está aquí en la tierra. Dice, no se alarmen. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuidado con los que los quieren agitar, los quieren alarmar por las persecuciones que están teniendo ellos en ese tiempo. Pero el día del Señor no había llegado. Por eso que Pablo dice, no se alarmen, esas cartas no son mías. Alguien se hizo pasar por Pablo y dijo que ya, por las persecuciones que ellos estaban atravesando, que ya estaban en el día del Señor. Pero Pablo dijo, no, esas cartas no son de nosotros. Asimismo se levantan falsos predicadores hoy en día, falsos profetas hoy en día, a hablar cosas que están fuera de las Escrituras. Nuevas revelaciones, y que Dios me dijo esto, y que Dios me dijo lo otro. Como vemos allá afuera, yo le llamo la farándula cristiana. Ya los profetas son raros cuando te profetizan juicio. Yo veo aquí cuando el Señor toma a los profetas, lo que habla es de exhortación constantemente. Viene el día malo, ya se va a levantar nación contra nación, ya mis juicios están sobre la tierra. Pongo los canales de YouTube y los profetas, este va a ser tu mejor año. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Los cristianos están en su mejor año 24 horas al día, 365 días al año. Porque nosotros estamos bajo la bendición constante de Dios. Nosotros estamos bajo la promesa. Estamos bajo la constante, continua provisión divina de Dios. No es un año. El cristiano está bendecido durante las pruebas. El cristiano está bendecido cuando le está pasando prueba. El cristiano está bendecido cuando va a entrar en la prueba. Nosotros estamos bendecidos en todo tiempo. Yo no estoy esperando que me digan, sí te dice el Señor, este va a ser tu mejor año. No. No, yo quiero que cuando el Señor me vaya a hablar, que me diga, mira pastor, hay áreas que tú tienes que dejar atrás. Hay áreas que tú tienes que mejorar. Yo quiero que me exhorte. No me lisonjeen. Porque lo que tenemos que entender es que todos nosotros somos grandes pecadores. ¿No es así, mis hermanos? No somos grandes pecadores todos los seres humanos. Amén. Entonces están los religiosos. Los religiosos. Tú nunca los escuchas, Señor, perdóname. Tú nunca los escuchas. No, exhortan a otros, pero ellos no se exhortan a sí mismos. Dice, no se dejen engañar, no se dejen mover fácilmente, que nadie los engañe, esas cartas no son mías, yo no las escribí. El día del Señor no ha llegado, iglesia de Tesalónica. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? La venida del Señor. El día del Señor no vendrá antes que venga la apostasía. ¿Qué tiene que venir antes que llegue el día del Señor, iglesia? La apostasía. Y ya la estamos viendo. Y cada día la vemos más y más y más en estos días. Yo pongo muchas cosas que yo veo en Facebook, en mi página de Facebook, para que la iglesia no sea engañada. Pastor, una pregunta. Sí, mi hermano. O sea que nosotros vamos a ver al anticristo, o antes de eso viene el rato. No, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que nosotros vamos a estar aquí al comienzo y cuando Él aparezca ya el Señor nos lleva en cualquier momento. Pero esos son puntos teológicos que nadie sabe exactamente cómo va a ser cronológicamente esos eventos. Así que haz tu propio estudio en eso, porque en eso no hay claridad. La Escritura no dice que sí, no dice que no. Hay ciertos versículos que dicen que sí, otros versículos que dicen que no. Pregúntale tú mismo al Señor. Ahora bien,
Mire lo que dice. Sigue la escritura ahí, hermanito. Sigue la escritura, lo que estamos leyendo para que vean. Mire lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ustedes ven las redes sociales, eso está lleno de apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué dice aquí? Que primero tiene que manifestarse ¿qué? ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 que dice, primero tiene que manifestarse que la apostasía y manifestarse, ¿quién más tiene que manifestarse? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es ese? El anticristo. Entonces está hablando que es después que se manifiesta o antes del día del Señor. Se manifiesta antes. Yo tengo mis convicciones y mis propios estudios de que nosotros vamos a estar aquí y vamos a ver el anticristo. Y le vamos a poder decir a las personas, ese no es Cristo, ese es el anticristo. Y después el Señor va a decir hasta aquí y se lleva a su iglesia. Esa es mi convicción. Hay otros que piensan diferente. Nadie lo sabe todo. Hagan su propio estudio. Pero aquí me dice la palabra del Señor que nadie los engañe del día del Señor, cuando vendrá el Señor por su iglesia. Que nadie los engañe. Que en ninguna manera, que los teólogos no te engañen, que los pastores no te engañen. Porque no vendrá, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos viendo la apostasía antes que Él venga. Y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. ¿Se ha manifestado el diablo? Entonces Cristo no va a venir. Porque primero tiene que acontecer esto. Si estamos viendo muchos anticristos allá afuera, el anticristo ya está entre nosotros, en el contexto de que todo lo que se opone a Cristo es un anticristo. Amén. Escuchen las barbaridades que está hablando Dante Gebel, las barbaridades que él está hablando, que ya él dice, nosotros no creemos en el Cristo del libro de los Hechos. Ya él ya es un anticristo. Y hay que llamarlo por nombre y apellido. Dante Gebel tiene que arrepentirse y volverse a Dios. Porque todo aquel que predique un Cristo fuera de lo que predicaron los apóstoles va en camino para el infierno. Porque no hay otro evangelio, solo el que predicó los apóstoles. Ahí dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Quién es el que se opone y se levanta en contra de todo lo que sea de Dios? El mismo diablo. Entonces, cuando ese diablo ya aparezca físicamente, ya ese espíritu está operando. Ustedes saben que ya el espíritu del anticristo está operando. El espíritu del diablo ya está operando hace rato. Pero cuando él se manifiesta, aquí estamos hablando de la manifestación del hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate, fíjate el permiso que Dios le va a dar a este diablo. Porque para sentarse en Jerusalén como si fuera Dios, tiene que Dios permitírselo. Pero ahí es donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel. A los 3 años él va a hacer el papel de Dios, de Cristo, por 3 años y medio. Después va a pedirle a las naciones que tienen que alabarlo a él, tienen que glorificarlo a él. Y los judíos van a decir, nunca Yahweh,
Hashem ha compartido su gloria con nadie. Y van a ver que es un usurpador. Y van a decir, los cristianos nos predicaron el evangelio. Los cristianos nos dijeron a nosotros que el que iba a tomar el trono, sentarse en el templo de Jerusalén, no era Cristo, era el mismo anticristo, el mismo diablo. Y ahí viene una persecución para el pueblo judío. Y es ahí donde uno de los judíos lo va a matar, va a matar al anticristo con un cuchillo y él va a resucitar, va a imitar la resurrección de Jesucristo. Y va a perseguir al pueblo de Israel y la tercera parte de Israel morirá. Va a haber una matazón de judíos como nunca lo ha visto. Pero cuando esté aconteciendo todo esto, llega el momento que aparecerá en las nubes, sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 4:14 o 14:4, que él va a poner su pie en el monte de los olivos y se va a dividir hacia el este y el oeste. Y va a separar las ovejas de los cabritos. Y dice que toda lengua y nación y tribu va a lamentarse. ¿Por qué se van a lamentar? Porque van a decir, a ese fue el que traspasamos, a ese fue el que nosotros matamos, el que viene ahí. No era este que nos está percibiendo, ese que viene en las nubes, ese que dice Zacarías 14:4, que iba a pisar el monte de los olivos. Los judíos saben eso. Van a ser tiempos gloriosos. Y muchos allá afuera gastando el tiempo haciendo cuentos de los púlpitos, en vez de preparar la iglesia para la venida de Cristo. En vez de preparar la iglesia para estos tiempos de apostasía. Invitando cantantes y músicos que no sirven ni a Dios. Y dice el versículo 5, Pablo le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, iglesia de Tesalónica? Entre interrogantes. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Cuántas veces Pablo les repetía lo mismo? ¿Cuántas veces yo no les repito lo mismo a ustedes? Y yo les pregunto a ustedes, ¿no se acuerdan cuántos años llevo predicando lo mismo? Preparando a la iglesia para la venida de Cristo, que nadie los engañe. Que los profetas falsos no los engañen en las redes sociales. Que los pastores falsos no los engañen. Quitando el mover del Espíritu Santo de las iglesias, engañando al pueblo. Pura letra, no espíritu. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis, iglesia tesalónica, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detiene a quién, Pablo? ¿De qué estamos hablando? Digan conmigo, de Satanás, del anticristo. El versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene al anticristo? ¿Qué detiene la aparición del anticristo todavía? Dice, Espíritu Santo. correctamente, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, Dios tiene un debido tiempo para todo. Digan conmigo, Dios tiene un debido tiempo. Dios tiene un debido tiempo. Para todo. Debido tiempo. Dios no obra ni una hora antes, ni una hora después. Digan conmigo, Dios tiene un debido tiempo para todos. Dios tiene un debido tiempo para todos. Dios tiene un debido tiempo para darte una promesa de ministerio. Dios tiene un debido tiempo para levantarte en su tiempo cuando te capacite. Dios no obra en el desorden.
Solo Satanás, que Dios los reprenda, obra en el desorden. Y dice aquí que Dios tiene un debido tiempo. El debido tiempo para permitirle al anticristo que obre. El debido tiempo para que se siente en su trono en Israel, en Jerusalén. El debido tiempo para que persiga al pueblo de Israel. El debido tiempo para cuando le dé permiso que se manifieste él y su amiguito, el falso profeta, que Dios los reprenda. Que muchos piensan que es el papa satánico ese que hay ahí en Roma, que Dios los reprenda también y que se arrepienta porque va a quemarse en el infierno junto con todos los demás papas que engañaron a las naciones con sus falsas doctrinas diabólicas. Versículo 7, porque ya está en acción, fíjense, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el mismo diablo obrando, porque él es el espíritu de la iniquidad. Y ya eso está en acción. Digan conmigo, el espíritu de iniquidad ya está en acción. Ya está en acción. Lo estamos viendo. Pronto, el Señor nos ha dicho a través de profecía. Aprendan mis escrituras porque pronto no podrán tener Biblias. Lo que la profecía hoy no es para hoy en día. Te están engañando. Dile a ese pastor que se arrepienta. El Señor dijo, ya van a anunciar la falsa paz a través de profecía. El Señor nos dijo varias veces, ya van a anunciar que viene paz y seguridad. Yo le pregunto ahora a todos los que van a las demás iglesias, ¿su pastor le ha dicho que es tiempo en que ya van a anunciar la falsa paz? Y que ya viene el nuevo orden mundial. Porque eso a mí me indigna. Me indigna con un celo santo. Tanto pueblo que quiere saber la verdad. Tanto pueblo con ganas de nutrirse con el espíritu de la palabra. Y tanto engaño allá afuera. El Señor lo volvió a advertir el otro día a través de profecías que muchos están siendo engañados escuchándolo en las redes sociales. Filosofías humanas, que esto es para hoy en día, que aquello no es para hoy en día. Puro orgullo. Hay que obedecer lo que dice la Escritura. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién detiene el misterio de la iniquidad? ¿Quién detiene que se manifieste el anticristo? Bueno, hay muchas cosas que lo detienen. Número uno es el Espíritu Santo. Pero también lo detiene los acontecimientos que están escritos que tienen que acontecer a su debido tiempo para que se manifieste el anticristo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, ¿qué detiene que se manifieste el anticristo? Cosas que tienen que acontecer en su debido tiempo. El gobierno tiene que pasar leyes antes que se manifieste el anticristo. Eso también detiene el hijo de perdición. Porque ¿quién le dio autoridad a los hombres para poner leyes? ¿No es el gobierno? Y si el gobierno pasa una ley, Dios dice, yo voy a permitir que pase esa ley. Y después que esa ley tome efecto, entonces un tiempo después ya viene el hijo de perdición. En su debido tiempo. Así que el gobierno detiene también la venida de Cristo. Detiene la manifestación del anticristo.
Porque nadie puede hacer las cosas fuera del orden debido de Dios. Nosotros mismos no podemos hacer nada. Nosotros no podemos escoger el día que vinimos a la tierra. Nosotros no escogemos el día en que nos vamos a morir. Nosotros no cogemos el día que Dios nos va a dar un ministerio. Nosotros no cogemos el día que Dios nos va a levantar a cada uno. O alguien me puede decir a mí el día que te vas a morir. Porque cuántos han tratado de suicidarse y Dios no lo ha permitido. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Entonces ven aquí. Entonces vean aquí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y cuando el anticristo, cuando el misterio de la iniquidad, de toda la maldad que está sobre la tierra va a ser quitado, cuando venga el Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 19, en caballo blanco, con todos nosotros, con ropa resplandeciente, a caballo, con el Señor Jesucristo, para sacar del medio el misterio de la iniquidad, del cual habla el versículo 7 de 2 de Tesalonicenses. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios, que un día va a ser quitado el misterio de la iniquidad de la tierra? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto hemos llorado, mis hermanos? Solo Dios sabe cuántas lágrimas hay en el secreto. Solo Dios sabe, todos nosotros que amamos al Señor, cuánto lloramos en la presencia del Señor por toda la iniquidad, la basura que hay en el mundo. Nuestros padres sufren, nuestros abuelos sufren, nuestros hijos sufren, nuestros nietos sufren. Porque todavía está en acción el misterio de la iniquidad. Pero vendrá aquel en el caballo blanco, aquel en el caballo blanco, en Apocalipsis 19. Y va a lanzar vivo al lago de fuego al mismo diablo y al falso profeta. Vivos los va a lanzar al lago de fuego. Y Pablo le dice aquí, porque Pablo tenía celo por la iglesia. Pablo amaba a la iglesia, les hablaba la verdad. Que nadie los engañe, iglesia de Tesalónica. Ustedes están siendo perseguidos, pero todavía no es el día del Señor. Dios lo va a permitir que Él se manifieste en el tiempo debido. Todavía no es el debido tiempo. Tienen que haber acontecimientos futurísticos que tienen que venir primero. Porque hay un orden en la iglesia de Tesalónica. Y dice el versículo 8. Y entonces, fíjate, primero, mira, observe bien el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que el misterio de la iniquidad, a su vez sea quitado de en medio todo el sistema del mismo diablo y toda la iniquidad sobre la tierra. Entonces, dice el versículo 8, y entonces, ¿cuándo? Cuando sea quitado de en medio el misterio de la iniquidad, el sistema del anticristo, del mismo diablo, que Dios los reprenda. Versículo 8, y entonces, mis hermanos, digan conmigo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que enseña Apocalipsis 19. Nosotros, Él viene, venimos en las nubes, caballo blanco, ropa resplandeciente, Él y los santos que somos nosotros. Nosotros no vamos a pelear. Él va a destruir con su boca y con su resplandor
va a destruir a aquel inicuo. Y dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se perdieron las personas? Digan conmigo, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso que se perdieron. Y dice el versículo 11. Bueno, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Y por qué Dios envía un poder engañoso? Digan conmigo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad para ser salvo. El amor de la verdad para ser salvo. ¿Y qué va a suceder? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Todo aquel que no creyó a Jesucristo, un día va a creer la mentira y ya será muy tarde. Por eso que toda la Escritura habla desde el principio de Génesis hasta la última página del Apocalipsis. ¡Arrepentíos! Porque un día, si no no nos arrepentimos y no le enseñamos a la gente que tiene que arrepentirse y no recibimos el amor de la verdad que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, el mismo Dios te va a dar a Satanás para que te engañe. Así que deleítate todo lo que tú quieras en la carne ahora. Pero un día, si no te arrepientes, el infierno te espera donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Dice el versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, le dieron rienda suelta a la injusticia. Entonces, ¿qué pasó con todas estas personas en el versículo 10? No recibieron el amor de la verdad. Versículo 11, Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Si no crees a Dios, entonces créale al diablo. Ahí lo tienes, ese es tu padre. ¿Con qué fin, Señor? ¿Con qué fin tú haces estas cosas? A fin de que sean condenados. Ay, que Dios es amor. Pero ahí vemos el fuego consumidor para todo el inicuo. A fin de que sean condenados, dice Dios, porque no quisiste a Cristo. Recibiste el engaño del anticristo, el diablo te engañó, sigue con tus placeres que el diablo te está engañando y Dios te va a condenar en el lago de fuego. Y el gusano será en tu cama y gusano te cubrirán. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sino que se complacieron, le dieron rienda suelta a la injusticia, a la iniquidad, en vez de complacerse en la equidad, porque ahí viene la palabra iniquidad, si le pone la I y la N. En vez de vivir una vida de equidad, haciendo lo correcto, viviendo en verdad, rectitud y justicia, se deleitaron, se complacieron en la iniquidad, en la injusticia. Amaron más las cosas de este mundo que a Dios.
Por eso que el Señor dice, no améis a este mundo, ni las cosas que hay en este mundo, porque la vanagloria de los ojos, el deseo de la carne, todo eso es contra el Espíritu de Dios. Todo eso pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero tú sabes quiénes no recibieron el amor de la verdad. Ustedes saben a quienes Dios le envió el poder engañoso. Ustedes saben a quién Dios condenó porque no creyeron la verdad y se complacieron en la justicia. Ahí lo vemos en el versículo 13. ¿Qué dice el prefacio? ¿Qué dice el prefacio en el versículo 13? Escogidos para salvación. ¿Qué dice hermanita Lisset? Escogidos para salvación. ¿Qué dice naciones? Escogidos para salvación. Aleluya. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Gloria a Dios. Santo es su nombre. Ahora, mis hermanos, Gloria a Dios. ¿qué dijo el Señor ayer a través de profecía? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren ser de los llamados o de los escogidos? ¿El Señor dijo eso ayer a través de profecía? Amén. Amén. Escogidos, amén. ¿Y qué queremos ser nosotros, los llamados o los escogidos? Los escogidos. Escogidos. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Y aquí viene la consolación. Antes ya hablamos de la reprensión, del arrepentimiento. ¿Ok? Ahora viene la consolación para los escogidos, para la salvación. ¿Qué dice? Sigue Pablo diciendo en el versículo 13. Pero nosotros, sigan conmigo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, Respecto a vosotros. hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya, digan conmigo, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. Qué hermosa palabra, mis hermanos. Ahí estamos en versículo 13, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Respecto a quién? A la iglesia, al remanente. Por eso que le llama hermanos, amados por el Señor. Por eso cuando los hermanos dicen, mi amada, se saludan mi amado. Está hablando del amor del Señor, el amor fraternal, el amor ágape, el amor entre hermanos, el amor que hay entre los creyentes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué dijo el Señor ayer a través de profecía? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos, dicen mis escrituras. Y yo les pregunto, iglesia, avivamiento guerrero de Jehová, ¿quieren ser los llamados o quieren ser los escogidos? Y nosotros contestamos, los escogidos. Aleluya. Gloria a Dios. Y fíjate que fuimos escogidos desde el principio para salvación. A los que antes conoció, a esos también predestinó. Aquellos que predestinó, aquellos también llamó. Aquellos que llamó, a esos también justificó. Nos perdonó por la fe. Acudimos al llamamiento.
heme aquí, Señor, yo creo en ti. Amén. Creíste porque fuiste escogido de ante la fundación del mundo. Te llamé y yo sabía desde la eternidad que cuando yo hiciese el llamado en tu vida, tú ibas a decir, heme aquí, Señor. Y aquellos que justificó, también glorificó. Amén. ¿Y qué estamos esperando la iglesia del Señor? Digan conmigo, la glorificación. Glorificación. Por eso que dice Colosenses capítulo 3, que ya nosotros no es que nos vamos a sentar, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. Ya nosotros, Dios nos llama que estamos sentados. Nosotros ya tenemos cuerpos glorificados en el Espíritu. Tenemos vestimenta blanca resplandeciente en el Espíritu. Por eso que el Señor nos dice, he aquí les quito la ropa sucia, manchada en los ayunos y les vuelvo a dar vestidura blanca. ¿Por qué nos está dando vestidura blanca? Porque ya tenemos vestidura resplandeciente para la eternidad, aunque nosotros no la veamos ahora. Pero Dios revele esto a toda su iglesia. Dios revele esto a las profundidades del Espíritu. Nosotros no nos vamos a sentar en lugares celestiales. Nosotros ya estamos sentados. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso que dice que fuimos escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y dice el versículo 14, a lo cual os llamó. ¿Llamó a quién? Digan conmigo, a los escogidos. Los escogidos. Mediante, digan conmigo, mediante la astucia de los predicadores. Mediante a la iglesia pintada de negra, arbolitos en los altares, llamó a su remanente, llamó a los escogidos, dándole comida todos los días en la iglesia para atraer gente. Poniendo a los jóvenes que brinquen y salten, haciendo movie night, noches de película en la iglesia para atraer a los jóvenes. ¿Qué dice? ¿Quién me quiere leer ahí el versículo 14? Bien alto. Amén, hermanita. Bien alto me lo lee, por favor. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. Vuelvo a repetir, repite de nuevo, repítame eso de nuevo 3 veces. Cual os llamó mediante nuestro evangelio, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Ningún sistema humano. Os llamó mediante nuestro evangelio. No, ahí no hay sistema humano, ¿no? Ahí yo no veo estrategia humana. ¿Cómo se llama a los escogidos? Digan conmigo, a través de la predicar la palabra. Otra forma para el zafacón. ¿Cómo tú traes a los jóvenes a la iglesia? Mediante el evangelio. No poniendo una discoteca en la iglesia. ¿Cómo tú traes a los jóvenes a la iglesia? No haciendo películas como si fuera un cine en la iglesia. Por medio del evangelio. ¿Y cómo se traen jóvenes? Arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Hay jóvenes en el infierno. Por eso que el Señor dijo ayer, yo vengo por las multitudes, ¿para qué yo quiero multitudes? Iglesias llenas de multitud de gente. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor ayer a través de profecía? ¿Qué dijo el Señor? Las iglesias hoy en día con multitudes de gentes. O yo me equivoqué, mis hermanos. El Señor dijo multitud de gente o multitud de escogidos. Multitud de gente. Multitud de gente. Entonces, una iglesia porque tenga multitud, ¿tiene indicación de que hasta el pastor está salvo? No dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿No será que las iglesias pequeñas que se consagran, que velan, ayunan, velan, tenemos celo por las cosas de Dios, no le quitamos nada a las escrituras, le damos permiso al Espíritu Santo que se mueva como Él quiera?
que sea el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia, no los pastores, no los sistemas de crecimiento. Si son pocos los escogidos, entonces hay que dejar que el Señor alcance esos escogidos a través de nosotros, mediante ¿qué? Digan conmigo, el Evangelio. El Evangelio. ¿Y cuál? A ver quién ha estado poniendo atención a los estudios, donde yo les enseñé que se encuentra el Evangelio de Cristo. ¿Quién se acuerda dónde se encuentra el Evangelio de Cristo? Nadie me puede contestar. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Yo les di unas clases y les dije dónde se encuentra el Evangelio de Cristo. ¿Dónde están todas las iglesias que los pastores les enseñan la palabra? ¿Quién me busca ahí 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4? Natalie, ¿tú sabías? ¿Quién sabía? Nadie se acuerda. Le dijo, tomen notas. Por eso que la gente en la iglesia los engaña. Por eso que pastores hoy en día les engañan. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y la gente no sabe lo que es el Evangelio. A ver, ¿qué es el Evangelio? Mi yerno, ¿cuál es el Evangelio? Tatiana, ¿cuál es el Evangelio? Buena nueva, sí, A ver, alguien que me está escuchando ahí. ¿Cuál es el Evangelio? ir a predicar la buena nueva. Ok, ahora, ¿quién me quiere lecturar ahí 1 Corintios 15, del 1 al 4? Ese es el Evangelio. Mira a ver donde vemos luces, humo, donde vemos estrategias humanas ahí. A ver, léame. El apóstol Pablo nos enseñó a nosotros qué es el Evangelio. ¿Quién me lo quiere lecturar? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Solo la hermanita Lice. No hay más nadie. A ver, alguien diferente. Alguien diferente. Amén. Luz. Luz. ¿Quién dijo amén ahí? Dale, hermanita, dale. Sigue adelante. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La resurrección de los muertos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Vuélveme a leer el versículo 1, por favor, hermanito. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Entonces, ¿dónde se encuentra el evangelio cuando yo les vuelva a preguntar? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, ahí Pablo, ¿cómo Pablo alcanzaba a las personas? A través del evangelio. No eran haciendo carreras de caballo con carretones. No. Con el evangelio no se puede jugar. Dios alcanza a los perdidos por el evangelio. ¿Tú sabías que Jesucristo murió por ti, por tus pecados? Ay, no, yo no sabía. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntate, cree en el evangelio y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias llenas de multitudes allá afuera? Porque vamos a tener lechón asado. Y van los escogidos, va un escogido y 10 familiares que son hijos del diablo. Que ninguno son escogidos. Ahora, cuando tú predicas el evangelio, van a ir los escogidos. Porque el evangelio va a hacer el llamado eficaz porque fueron antes conocidos y fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. No necesitamos estrategia humana. Cuando yo he ido por ahí a predicar el evangelio, y lo predico fuerte como lo estoy predicando ahora,
Le digo, aquí hay 3 que tienen que pasar al frente y arrepentirse ahora mismo. Y los 3 pasan al frente y se arrepienten. Me dicen, pastor, ese soy yo, pastor, ese soy yo, pastor, ese soy yo era evangelista, yo me desvié, pastor, ese soy yo estaba jugando con el evangelio. Y lo hago predicando el evangelio. Y si los que me invitan no les gusta, yo les he dicho, no me inviten más. Yo no voy a cambiar el mensaje por un plato de lentejas. Mira, aquí tuvimos un familiar el otro día, un varón de Dios, que lo invitaron a predicar en una iglesia. Y Dios le mostró que había un homosexual en el altar, como salmista. Y dice que se volteó y dijo, Satanás está en el altar en la música esa. Dice que el pastor que lo había invitado no le dio comida esa noche. Y le dijo, pastor, yo me voy. Pero el siguiente día cuando predicó, pasó un hombre que llevaba años que no iba a la iglesia, que estaba desviado. Y alzó la mano y dijo, por favor, déjenme hablar. Por favor, déjenme hablar. Dame un minuto. Sí, ¿qué usted quiere decir? Que yo quiero darle gracias a Dios que todavía quedan varones que predican el evangelio. Porque la predicación de ese pastor esta noche me tocó. Y yo llevo años que no vengo a la iglesia. Y se arrepintió esa noche y se volvió a Dios. Ahora tú te imaginas que yo me meta aquí 1 hora a hacerle chistes de viejas, cuentos de viejas, que todo está bien, que este va a ser tu mejor año. No, este puede ser tu peor año. Dios te puede decir, mira, ya tu oportunidad se acabó. Ya tú no eres mi escogido. Ya yo le dije a Satanás que te llevara. Ya se acabó el día, se cerró el libro de tu vida. Este año quizá no sea el mejor año. Es el año que Dios te mate. Entonces, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué se predica el evangelio? Para que un día alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que seamos como en Él, que resplandezcamos como Él en la eternidad, que seamos como el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y mira Pablo, y mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? Y dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, y retener la doctrina. ¿Qué tenemos que retener, mis hermanos? La doctrina. Que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Y qué doctrina, mi hermano? La Biblia nos enseña ayuno, oración, vigilia. Pregúntale a los cristianos que ustedes conocen hoy en día, ¿cuándo hacen vigilia? ¿Cuándo hacen ayuno? No, ahora pregúntale, ¿cuándo tienen movie night? ¿Cuándo tienen noche de película? ¿Cuándo tienen noche de cine? ¿Cuándo tienen noche de parque? ¿Cuándo van para la playa? Pregúntale a los pastores hoy en día para que tú veas. Que Dios reprenda al diablo. Y yo lo repito, mis hermanos, el que no quiera escucharme se puede largar. Porque le estoy hablando a los que van a escuchar esta transmisión. No ustedes, porque ustedes sí siempre están ahí presentes escuchando la palabra del Señor y aman al Señor. Pero yo no estoy aquí para hacerte cosquilla a ti si me estás escuchando. Si tú estás viviendo impíamente, arrepiéntate porque te vas a perder. Ese pastor que estuvo aquí ayer creo que fue ayer o antier, con nosotros aquí. Dice que entró a la iglesia un día donde lo invitaron. Lo invitaron a una iglesia y dice que olía flores, olía olor de flores. Y él decía, Señor, ¿y ese olor a flores? Si yo no veo flores aquí. Y dice que se postró a preguntarle al Señor. Y dice que comienza a llorar por dentro, a gemir por dentro. Y él decía, Señor, pero esto es tristeza. Huelo flores y huelo tristeza. El Señor le mostró que alguien se iba a morir. Este pastor que estuvo aquí el otro día no fue a decirle, este va a ser tu mejor año a una iglesia donde había alguien que se iba a perder. Alguien se va a morir, por eso que estoy llorando, alguien se va a morir
Pasa al frente, arrepiéntate. Dice que se fue de la iglesia, como a los 20 días lo llamaron. Pastor, ven por aquí, ora por este muchacho que está en el hospital. Dice que fue a orar por él al hospital. Y el Señor le dijo, no. Ya yo le di la oportunidad cuando tú predicaste el otro día, hace 20 días atrás. ¿Tú crees que con Dios se puede jugar? ¿Tú crees que tú puedes venir a Dios cuando a ti te dé la gana? ¿Tú crees que tú vas a venir a Dios porque yo te dé lechón asado, que yo te dé carne asada, que yo te dé papita frita, que yo te dé soda, No vas a venir al evangelio por eso. Tú vas a venir al evangelio si eres uno de los escogidos. Predique como yo predique. ¿Por qué ninguno de los que están aquí presentes se han ido? Porque solo permanecen los que aman la palabra del Señor. Amén. No quieres las sendas antiguas, Dios te va a dar las sendas modernas. Y dice el versículo 16, ya estamos terminando ya, y dice Pablo, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, ya está hablándole a los creyentes, le está hablando de los escogidos, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Versículo 17, nos dé conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Que nos conforte en vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta aquí palabra de lo alto por medio de este vaso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Bendito y alabado sea el Señor. Y los que van a escuchar esta transmisión, porque yo subo esta transmisión a YouTube, escuchen bien. Sigue bailando la música mundana ahora en la crisma, sigue bebiendo alcohol, sigue fumando, sigue en tu droga. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, el que se cree santo, santifícate todavía. Todavía hay áreas que nosotros tenemos que santificar. Y dice también, el impío sigue en tu impiedad. ¿Quieres seguir viviendo impíamente? Sigue viviendo impíamente. Sigue bailando con los mundanos, sigue moviendo tu colita en las crismas, sigue moviendo tu colita en la Nochebuena. Pero recuerda que el pastor Ezequiel predicó la palabra esta noche y un día vas a ir delante de Dios y te va a decir, tú escuchaste la transmisión, ¿por qué no te arrepentiste? Y le va a suceder lo mismo que pasó con este pastor que estuvo aquí la otra noche. Que Dios le dijo, no, ya yo terminé con ese joven, va a morir. Así mismo le dijo, va a morir. Así que mis hermanos, vamos a temer a Dios con un amor reverente, con un amor sincero. Dejar nuestra vida pasada al pasado. Ser la luz de la tierra, la luz del mundo, la sal de la tierra, como conviene a los santos. Dios los bendiga y los guarde. Bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha paz, mi hermano, mucha paz. Amén. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Hasta la próxima, mis hermanos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en la oración de madrugada.